verbo mettre, meter, poner. En francés es un verbo irregular, tiempo presente. Vamos a ver de qué manera. Bueno, je mets. Ya tenemos directamente una primera forma que es irregular con la T y la S. Je mets. Podemos pronunciarlo je mets. En francés hablado. Je mets un verre, un vaso. Je mets un verre sur la table, sobre la mesa. Tu mets, la misma pronunciación. Tu mets le tableau. Le tableau puede ser la pintura. Il met o y met du temps. Mettre du temps, bueno, significa que tomamos tiempo para regresar. Il met du temps. La forma femenina es elle met ses gants, sus guantes, elle met ses gants. On met, para decir nosotros, on met la table. Mettre la table es una expresión francesa que significa poner sobre la mesa todas las cosas que se necesita para comer, es decir, los platos, etc. Mettre la table, on met la table. Nous mettons, aquí como lo pueden ver ahora tenemos las dos T del verbo mettre, nous mettons du sucre, por ejemplo, nous mettons du sucre. Vous mettez la radio, mettre la radio es encender, claro, la radio. Vous mettez la radio. Ils mettent o y mettent, la forma contractada, y mettent le réveil. Y elles mettent, la forma femenina, elles mettent du maquillage. Pintura en la piel. La negación ahora. Bueno, tenemos ne pas mettre y todas las formas aquí están. Je ne mets pas, que podemos decir je mets pas. Tu ne mets pas. Il ne met pas. Elle ne met pas. On ne met pas. Claro que se acuerdan, en francés hablado, no vamos a pronunciar la palabra ne. On ne met pas llega a ser on met pas. Nous ne mettons pas. Vous ne mettez pas. Ils ne mettent pas. Elles ne mettent pas. En resumen, vamos a ver de nuevo entonces la forma afirmativa del verbo mettre, de lo que hemos visto en este video. Je mets, tu mets, il met, elle met, on met, nous mettons, vous mettez, ils mettent, elles mettent. Mettre. Si la regla que hemos dicho funciona para este verbo, funciona también para toda una familia de verbo parecido a mettre, como admettre, commettre, compromettre, permettre, promettre, remettre, soumettre, transmettre. Bueno, la forma de escribir entonces en el tiempo presente, la conjugación de estos verbos son similares. ¿Ok? Vamos a terminar con un texto usando el verbo mettre. Je mets le réveil à 7 heures. Mettre le réveil significa poner la alarma a 7 horas. A las 7. Je mets le réveil à 7 heures. Il met du temps à venir. Toma tiempo para regresar. Il met du temps à venir. Nous mettons un manteau. Ils mettent de l'argent de côté. Mettre de l'argent de côté es una expresión también de côté que significa ahorrar. Mettre de l'argent de côté. Ils mettent de l'argent de côté. Bueno, ahora todo el texto. Je mets le réveil à 7 heures. Il met du temps à venir. Nous mettons un manteau. Ils mettent de l'argent de côté. Ok? Allez, c'est fini. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et bon français!